Te doy la bienvenida a lo que nadie me contó del alcohol. Mi nombre es Aitana y en este podcast quiero ayudar a visibilizar la enfermedad del alcoholismo partiendo de mi experiencia como hija de una persona alcohólica. Quiero que reflexionemos juntos sobre el mundo del alcohol y todas las consecuencias que conlleva. Si te interesa este tema o pasas por algo parecido, te invito a que te quedes aquí conmigo y a que visites mi blog, loquenadiemmecontodelalcohol.es. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Lo que nadie me contó del alcohol. En el episodio de hoy quiero que hablemos sobre el cambio de hábitos que se debe hacer cuando se quiere dejar de consumir alcohol. Os voy a contar mi experiencia personal con este tema y algunos de los casos y situaciones con las que me he ido encontrando en todo este tiempo que llevo tanto con el podcast como con el blog, que bueno, el podcast tiene apenas un año, pero el blog ya ha cumplido los 10, va camino de los 11. Y en todo este tiempo he tenido la oportunidad de charlar con personas que o bien habían dejado de consumir alcohol o bien estaban en proceso de. Y sí que, según mi opinión y según lo que yo he ido leyendo y escuchando, hay varias cosas respecto al cambio de hábitos, de rutinas, que he visto así comunes en varios de los casos con los que me he encontrado, que he conocido. Y bueno, pues quiero traerlos por aquí para que podamos reflexionar sobre ello. Como siempre, si te interesa este tema, te invito a que te quedes aquí conmigo. Y antes de empezar, quiero daros las gracias, además de por estar un día más ahí, escuchándome y reflexionando sobre todos estos temas. También quiero daros las gracias por todo el feedback y todo el apoyo que me estáis dando y que le estáis dando al podcast y al blog, que yo no sé qué ha pasado, pero justo en verano, que es cuando yo estaba un poco más distante y no he subido episodio de forma continua, y es cuanto más gente nueva está llegando, tanto al podcast como al blog, así que bienvenidos a todos. Con muchos ya he tenido la oportunidad de charlar, pero bueno, espero que os resulte útil, ya seáis familiares de personas alcohólicas o que a lo mejor estéis en proceso de dejar de consumir o que simplemente os interese este tema y estéis aquí escuchándome, ya sea lo que sea, vamos, bienvenidos a todos. Y muchísimas gracias a todos los que estáis haciendo esto posible, porque como siempre os digo, si compartís el podcast, si le dais a favorito, si lo valoráis en Spotify, pues esto ayuda a que el podcast sea más visible y llegue a más gente. Y habrá gente que, bueno, pues que se encuentre con él y pase de largo, o personas que a lo mejor se encuentren con el podcast y les pueda resultar útil. Que se me estaba viniendo ahora a la cabeza una persona que me escribió el otro día y era muy jovencito, estaba pasando por algo muy parecido a lo que yo pasé y me daba las gracias, pues simplemente por contar mi historia y por contar alguna de las cosas que comento de otras historias que me han hecho llegar, ¿no? O que he conocido. Y claro, me decía que no había hablado con nadie, que se sentía un poquito menos solo. Y cada vez que alguien me escribe así, yo no paro de pensar en la Aitana del pasado, que a lo mejor yo con 12, 11 años, que buscaba información en internet sobre esto y apenas encontraba nada, pues me hubiese encantado encontrar un podcast o un blog de alguien que comentara una situación y que fuera parecida a la mía, porque yo creo que eso me hubiera hecho sentirme un poco menos sola y un poco menos desdichada, ¿no? Que ya sabéis que ese es mi principal objetivo, así que de verdad muchísimas gracias, porque gracias a todo el apoyo es por lo que está llegando a personas que sí que tienen eso, ¿no? Que se encuentran y por un rato pues a lo mejor se sienten un poco arropados. Así que muchísimas gracias de corazón a todos. Antes de empezar a hablar del tema del que trata hoy el episodio, quiero compartir con vosotros una bonita iniciativa que además está muy ligado a todo esto del cambio de hábitos y de rutinas. Me hubiese encantado tener hoy aquí conmigo al protagonista para que le pudiésemos conocer y nos contase su experiencia y su trayectoria, pero bueno, por razones de la vida, que la tengo ahora mismo un poquito enredada, no me ha sido posible. Pero si después de escucharle creéis que puede ser interesante, decídmelo. Porque yo creo que si entre todos metemos un poco de presión, yo creo que es posible que nos diga que sí y que se quiera venir aquí al podcast para charlar un rato conmigo y que nos comente un poco, pues cuál ha sido su experiencia, ¿no? Tanto... Bueno, ahora cuando lo escuchéis luego lo veis, que no quiero adelantar nada. Como os decía,
no está aquí conmigo, pero sí que he querido que de alguna forma apareciese para que sea él mismo quien nos cuente qué iniciativa está llevando a cabo y por qué lo está haciendo. Así que os dejo y os presento a Xavi. Hola a todos, familia de Lo que nadie me contó del alcohol. Soy Xavi, un tarraconense de 48 años, adicto en recuperación desde hace 7. Lo primero que quiero es darle las gracias a Aitana por este espacio, por el tiempo y el cariño y la pasión y el acierto que dedica a romper un poco mitos acerca del jodido alcohol. Bueno, en fin, de lo socializado y lo aceptado que está y lo mal entendida que está la adicción como enfermedad. La felicito y se lo agradezco de corazón. Bueno, quería contaros un poquito. Yo llevo 7 años en recuperación, soy hijo también de madre alcohólica. Mi madre se recuperó, por suerte, tuvo su momento de lucidez, tocó fondo y tuvo la oportunidad de iniciar un proceso de recuperación que la mantuvo 30 años sobria, 30 años limpia. Murió en diciembre y un poco a raíz de esto, este 7º año mío en recuperación ha sido uno de los más difíciles, desde luego, en que me he visto, puesto a prueba porque se han juntado este factor de la muerte de mi madre, la pérdida de mi pareja, no falleció, la pérdida de la separación de mi pareja, la pérdida de un trabajo en el que llevaba años, pero por primera vez en mi vida pues he podido gestionar y llevar todos estos frentes con razonable entereza, con momentos muy malos, con momentos difíciles, pero siempre con serenidad, con acierto, sin precipitaciones y sobre todo, sin consumir y gracias a no consumir. Yo en mi recuperación, tras un ingreso en Instituto Hipócrates, en un centro en Barcelona, me empezaron a pautar, entre otras muchas disciplinas, para recuperar hábitos de salud, hábitos de autoestima, etcétera, etcétera. Me empezaron a pautar el deporte y el correr. Y poco a poco se fue convirtiendo en una afición que me ha reportado muchísimos momentos de serenidad, muchísimos momentos de reflexión, de meditación y desde luego de mejora física. Tanto es así que, he empezado pues poco a poco a hacer carreras, medias maratones, maratón. Y ahora afronto este noviembre, para cerrar este año tan difícil, un reto para mí mayúsculo, que es hacer un ride de 4 días corriendo por el Sáhara, 4 etapas de unos 40 kilómetros cada día. Y de la mano de esto, pues he aprovechado para, decidirme a dar el paso de hacer un poquito de divulgación a nivel local, sobre todo, de Tarragona, mi zona, pero también pues a nivel de otros medios catalanes y españoles, para dar a conocer un poquito esta enfermedad, ¿vale? La enfermedad tan jodida de la adicción, tan cruel, tan nefasta, que arrasa al enfermo y a todo su entorno social y familiar, pero también la enfermedad que, si uno tiene la oportunidad, ese momento de claridad, ese tocar fondo, y tiene a su alrededor la fortuna de tener pues la familia y los recursos, porque lamentablemente esta enfermedad está todavía muy mal atendida en la salud, en el sistema de salud público. Si tiene la suerte de tener los recursos terapéuticos adecuados, es una oportunidad de vida brutal. Yo, en cierta manera, casi estoy agradecido a la adicción, porque de poco me cuesta la vida. De hecho, mi tocar fondo fue un intento de suicidio, pero después me ha regalado momentos enormes. Os contaba que vamos a iniciar una pequeña campaña de divulgación de la enfermedad. En noviembre me voy al Sáhara a correr 4 días por el desierto. Y de la mano de esto lanzamos una pequeña campaña de apoyo a la Fundación Hay Salida, que es una fundación que en Madrid da apoyo terapéutico, da servicio de recuperación a enfermos de adicción que no pueden costearse el tratamiento, por desgracia. Tratamiento privado, que es el que mejor funciona. Os agradeceré a todos si queréis tomaros unos minutos para conocer nuestro espacio en Mi Grano de Arena, y Aitana nos pasará el enlace. Y plantearos si queréis y podéis hacer una pequeña aportación. El dinero es íntegro para la Fundación Hay Salida. Podéis buscar información sobre esta fundación. Es una fundación muy sólida que hace una labor fabulosa. Ya os digo que facilitando la recuperación a adictos que no podrían costearla por sus medios. Y nada, os deseo mucha suerte a todos, si sois adictos alcohólicos, si sois familiares de adictos alcohólicos, o si simplemente sois personas que vivís en este mundo en el que el alcohol todavía es una sustancia tan simpática y tan aceptada y tan bien vista, y entre todos conseguimos desmontar un poquito este mito. Un abrazo y hasta pronto. Cuidaros mucho.
Pues muchísimas gracias, Xavi, por animarte a grabar este audio y por compartir con todos nosotros un trocito de tu historia. Como os ha dicho él, os voy a dejar en la cajita de información de este episodio el enlace para que podáis ir a la plataforma desde la cual está haciendo la recaudación de dinero. Por si queréis colaborar, por si queréis echar un vistazo, que colaborar ya sabéis que no solo significa colaborar económicamente, también se puede colaborar compartiendo la iniciativa, así puede llegar a mucha más gente, que ya sabéis que todo suma. Si os ha parecido interesante su historia y queréis que venga al podcast y que nos hable un poco pues, de su experiencia como hijo de una persona alcohólica y de su experiencia como adicto rehabilitado, como él se define, pues decídmelo. Que si somos varios yo creo que podemos hacerle un poco de presión para que se pase por aquí y así le podamos conocer y nos pueda contar un poco su historia, su experiencia con todo esto y su trayectoria. Muchísimas gracias a todos los que colaboréis de alguna forma y gracias por escucharle. Pues una vez que hemos conocido a Xavi, que nos ha compartido su historia, vamos a adentrarnos en el tema del que quiero hablar hoy en este episodio, que es el cambio de hábitos que se debe hacer cuando se quiere dejar de consumir alcohol. Os he dicho que la historia de Xavi estaba muy relacionada y fijaos cómo parece que pasó de hacer poco o nada deporte, ¿no? Por cómo lo dice, a de repente correr una maratón o plantearse hacer una raid, que eso al final requiere un trabajo de meses, incluso de años. Y él lo dice, ¿no? Que entre otras muchas disciplinas en el proceso de terapia pues le pautaron el deporte. Quiero que hablemos un poco de esto y que hablemos de qué hábitos hay que cambiar cuando se quiere dejar de beber alcohol. Y una segunda pregunta que es un poco más peliaguda, y ahora os voy a contar el porqué, y es si es realmente necesario hacer estos cambios. ¿Es realmente necesario? ¿Hay que hacerlos para salir de una adicción? ¿O tú puedes salir de una adicción estando en tu mismo círculo, rutina, en tu día a día? Os he dicho que esto es un tema un poco peliagudo porque muchas veces en todo el tiempo que llevo ya con el podcast y con el blog he tenido la oportunidad de charlar con muchas personas que estaban en proceso de dejar de consumir alcohol. Y en los casos en los que se ha podido dar una charla, ¿vale? Que he tenido la oportunidad de charlar un rato con ellos, pues había muchos que me han comentado que, claro, que el ocio con sus amigos es irse de bares, irse de copas, que durante la semana sí que podían mantenerse sin beber, pero que llegaba el fin de semana y caían, porque al final pues salías con los amigos, es lo que haces siempre y acabas cayendo. Os digo que esto es un poco controvertido porque cuando he tenido la oportunidad de charlar con ellos, claro, yo desde mi humilde experiencia sí que les comentaba, intentando ser lo más suave posible, porque sé que es un tema que a muchos les ha molestado, pero sí que les comentaba que, claro, que a lo mejor lo que tienen que hacer, por lo menos al principio, es salir de esos entornos. Aquí, claro, es un tema complicado porque al final esto es una enfermedad que se vive con muchísimo tema tabú, entonces en muchos casos, aunque sean sus amigos, no les dices abiertamente, oye, mira, tengo un problema con el alcohol, vamos al cine, vamos a la bolera, vamos a pasear. No te atreves a decírselo. Entonces, claro, si el ocio que habéis hecho siempre es iros de bares, pues tú acabas yendo y porque no sea raro acabas bebiendo. Y también luego tenemos lo de siempre, la dificultad de reconocer que tienes un problema. Si tú te vas de copas con amigos y tú ya estás asociando que cada vez que bebes hay una serie de circunstancias que no son nada positivas y que te hacen daño, claro, tú dices, a mí sí y a ellos no. Entonces juegas un poco aquí el doble miedo, ¿no? Del tema tabú y del hecho de reconocerte tú como una persona que tiene un problema con esa sustancia que todo el mundo bebe. Y aquí, pues claro, cuando yo les hacía esos comentarios de, oye, a lo mejor ahora deberías alejarte hasta que tengas la fuerza para poder decir que no, pues ha habido mucha gente que se enfadaba. Había alguno que me decía, claro, ¿qué hago? ¿Me encierro en casa y desaparezco? ¿Me separo de mis amigos? Y a ver, yo les entiendo, ¿vale? Porque es verdad que es algo importante y que al final pues es la forma de socializar, son amigos, pero sí que creo que hay un punto ahí en el que tienes que hacer ese cambio. Habrá muy pocas personas que sean capaces de decir de primeras que no y decir, oye, mira, no, yo no quiero beber. Creo que hay muy pocas personas y que tienes que tener una fuerza de voluntad brutal, pero cuando no tienes esa fuerza y de verdad quieres salir de ahí, del círculo, ¿no? Tienes que hacer algo para cambiarlo. Si
en mi opinión, si te quedas siempre en el mismo círculo, pero en el tema del alcohol, de todas las adicciones y de todo en general. O sea, si siempre hacemos lo mismo, casi los resultados van a ser siempre los mismos. Entonces, yo les decía eso, a algunas personas no se lo han tomado muy bien, pero yo sí que creo que hay que hacer ese cambio, ¿vale? Como os digo, por lo menos al principio. Yo, bueno, tengo mi experiencia como persona fumadora, yo hace años también fumaba y bueno, yo le acabé cogiendo muchísimo asco al tabaco. ¿Qué pasa? Que yo tenía en casa la situación que tenía, al final yo estaba en una situación pues muy de nervios, muy de tensión y el tabaco en mi cabeza o por el hábito pues sentía que me relajaba. Yo le tenía asco, seguía fumando. Llegó un momento en el que me fui de viaje con unos amigos, que estuve fuera una semana, y dije, mira, es el momento perfecto. Voy a estar fuera de casa, voy a estar moviéndome, conociendo sitios, conociendo gente. Dejo de fumar. Además, no, o sea, no es que yo dijera, oye, me voy con estos amigos que además no fuman. No, no, mi amiga fumaba. Entonces, bueno, pero yo tenía ahí la fuerza de decir, no quiero fumar, quiero dejarlo. Pues estuve toda la semana sin fumar. ¿Qué pasó? Que llegó a Madrid, llegó a las mismas circunstancias que tenía, se dio ahí un caso un poco, bueno, pues las circunstancias. ¿Y qué pasó? Que en menos de 24 horas yo estaba otra vez fumando, porque había vuelto a mi mismo círculo, a mismo ambiente, los mismos problemas y había vuelto a fumar. Luego con el tiempo ya, pues gracias a personas que me estaban ahí un poco pinchando y que ya que se me hincharon las narices porque me daba muchísimo asco, pues acabé dejándolo. Pero fijaos, ¿no? Como yo al seguir en el mismo ambiente volvía otra vez a la misma situación. En el caso de mi madre también era como muy evidente que cuando salía un poco de su rutina es cuanto más tiempo aguantaba sin beber. Yo ya os he contado en varias ocasiones que mi madre tuvo muchos intentos de dejar de consumir alcohol. Algunos duraban días, otros meses, años no, porque por desgracia no se daba el caso, pero sí que tuvo bastantes intentos y siempre se veía, porque, a ver, la rutina de mi madre, de forma un poco simplificada, ¿vale? Ella trabajaba en casa, era ama de casa, y su rutina al final pues era recoger la casa, ir a comprar, hacer las comidas, ver un rato la tele, esperaba que viniera su pareja, se iban a pasear lo digo entre comillas porque al final sus paseos pues era ir a 2 o 3 bares de la zona y luego pues ya llegar a casa, cenar y dormir. Entonces en mi madre sí que era muy evidente que cuando había cambios en ese día a día es cuanto más tiempo aguantaba sin beber. El tiempo que más estuvo sin beber, que no me acuerdo más o menos cuánto fue, pero creo recordar que unos 4 o 5 meses, fue cuando fue a un grupo de apoyo. Estuvo en un grupo de apoyo después de uno de los ingresos y además hizo muchas migas con una persona que era muy parecida a ella, era pues ama de casa, era mamá, tenía así su misma edad y en vez de pues estar en casa todo el día metida en su día a día, ¿no? En mi casa había además muchos problemas económicos y de otra índole y claro, al estar en casa mi madre le daba muchas vueltas todo el rato al coco y pues se acababa deprimiendo, acababas bebiendo, el círculo. Y en este caso pues iba con la amiga, paseaban. A mi madre además, por ejemplo, le encantaba el Retiro, que para quien no lo conozca es un parque muy conocido de Madrid, y con esta amiga pues antes de ir al grupo de apoyo aprovechaban para ir a pasear, para ir a ver tiendas, para ir al Retiro, al Parque del Oeste, y claro, ahí hacía algo distinto. Yo creo que ella estaría más contenta, más alegre, ¿no? Se sentiría un poco con más fuerza, que luego, pues por desgracia en el caso de mi madre, volvía a beber. Pero sí que se veía muy claro que cuando hacía algo distinto, no estaba encerrada en su día a día, no estaba encerrada en casa, que al final era donde estaba casi todo el día, sí que aguantaba más tiempo. Pues yo por toda mi experiencia y por todos los casos que he ido escuchando, sí que creo que es necesario llevar a cabo ese cambio de hábitos, por lo menos al principio, y en la gran mayoría, que a lo mejor hay personas que no y que lo consiguen y que tienen esa fuerza para decir no, pero sí que creo que por desgracia la gran mayoría sí que debería hacerlo, porque al final, sí, claro, si tú sabes que tienes un problema con el alcohol, pero te estás yendo a un bar y tu ocio y tu tiempo libre es estando en un bar, lo más probable es que vuelvas a beber. A lo mejor tienes la fuerza de decir no, en vez de una copa me voy a pedir una Coca-Cola, pero encima luego, claro, hay que jugar también con el factor de presión social, que si estás con los amigos y no les has dicho abiertamente tengo un problema con el alcohol,
Claro, a lo mejor tus amigos les parece raro. Si siempre te ven bebiendo, ahora de repente con agua, con una Coca-Cola, pues no, van a querer que bebas. Entonces, ahí hay que tener mucha fuerza de voluntad, así que yo sí que creo que en la gran mayoría de personas al principio se debe hacer ese cambio de hábitos. Luego ya, pues se va viendo. Y esto es algo que no solo te pautan con el tema de una adicción. A mí en mi proceso de terapia también me han pautado pues conocer gente nueva, hacer deporte, buscarme hobbies. Al final es estar entretenida para salir un poco de ese hoyo, ¿no? No estar ahí metido haciendo lo mismo de siempre, que te cuesta. De verdad, te cuesta, porque encima cuando estás ahí metido no lo ves. No lo ves y claro, todo parece que se nos hace un mundo, pero sí que creo que cuando lo ves con distancia sí que dices, mira, es lo que se tendría que haber hecho y lo recomiendo. Yo de todas formas, como siempre os digo, si queréis salir de ahí, si estáis en una situación de adicción con el tema del alcohol o con alguna de las otras drogas, siempre recomiendo que busquéis ayuda, ya sea que acudáis a vuestro médico, que busquéis grupos de apoyo, pero yo creo que así os va a resultar más fácil y vais a estar acompañados en todo este proceso, vais a ver a personas que están pasando por una situación parecida y que os pueda ayudar y siempre las cosas pesan menos, ¿no? Si vas de la mano con otras personas, la mochila pesa un poco menos, así que yo os lo recomiendo que hay personas igual, que consiguen salir de ahí estando solas, pero la gran mayoría yo creo que esa ayuda nunca viene mal y hace que la situación sea un poco más fácil. Quiero saber vuestra opinión. Contadme, ¿vosotros pensáis que hay que cambiar de hábitos? ¿Creéis que es realmente necesario hacer este cambio? ¿Y qué hábitos cambiaríais? ¿Qué creéis que hay que hacer cuando se quiere dejar de beber alcohol? Si os animáis, podéis dejarme vuestro comentario pues a través de alguna de las redes sociales, en el podcast si estás escuchándolos de una plataforma que permite poner comentarios, o bien en el blog cuando suba esta entrada. Yo por hoy es más que suficiente, espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado conocer la historia de Xavi y nos escuchamos en el próximo episodio. Cuidaos mucho y un abrazo enorme.